Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña de nuevo mi amada esposa Sharon Rose. ¿Cómo estás, Sharon? Muy bien, Dios les bendiga a todos ustedes. Pues bueno, vamos a continuar con la segunda parte del video que hemos comenzado ya. Para aquellos de ustedes que aún no ven la primera parte de este video titulado Refutando calumnias. En particular estamos refutando los argumentos que se presentan en un folletito, en un librito tipo cómic titulado ¿Son cristianos los católicos? Obviamente ellos ahí implican que la respuesta sería no. Los católicos no son cristianos. Nosotros sabemos que es una pregunta que para el católico puede sonar ridícula, tonta, necia. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que sí están 100% convencidos de que los católicos no somos cristianos y invierten mucho dinero en propagar esta mentira. Y bueno, una de las formas en que han propagado este mito, esta mentira, esta calumnia en realidad es por medio de literatura anticatólica. Y este folletito, este librito tipo cómic es una prueba, ¿no? Ya hemos comenzado viendo una tercera parte del libro aproximadamente, estuvimos cubriendo. No sé si recuerdan que les mencioné que si yo tuviera que titular este librito, este cómic, yo le pondría un ataque a los 7 sacramentos, porque eso es. Y hablando de un ataque a los sacramentos y en la realidad pues un ataque a nuestra fe, hablando precisamente de esto, a nosotros como católicos nos duele cuando escuchamos o cuando nos encontramos literatura eh, que ofende y ataca a nuestra fe católica. Sin embargo, es una realidad. No podemos, como la avestruz, esconder nuestra cabeza en un hoyo en la tierra y pretender que no hay un mundo allá afuera. Entonces, recuerden que uno de los propósitos, hermanos, de este canal es precisamente la apologética, con amor, con respeto, movidos por la caridad, pero sin embargo, sí es apologética, sí debemos nosotros aprender a presentar nuestra fe, a defender nuestra fe, repito, con amor, con caridad, con respeto, pero sin embargo hay que hacerlo. Entonces, este tipo de videos, este tipo de temas no son los que más nos agradan, pero sí es parte del trabajo y sí lo tenemos que hacer. Muy bien, pues miren, a manera de introducción, vamos a cubrir rápidamente lo que ya estuvimos viendo la vez pasada. Bueno, recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal, les animamos a suscribirse y hagan clic en la campanilla escogiendo la opción de todas las notificaciones. Cuando haces clic en la campanilla, te da como unas 3 opciones y te recomendamos escoger la que dice todas las notificaciones para que te lleguen los avisos y puedas enterarte inmediatamente cuando tengamos nuevas publicaciones. Y antes de empezar a entrarnos en el libro, me gustaría hacer la pregunta, ¿quiénes son las personas que escribieron ese folleto? Am, Porque a mí, pues, para los que no saben, yo crecí en una iglesia bautista independiente y que usamos ese tipo de literatura, esos libritos. Y me imaginé que nada más éramos nosotros, los bautistas independientes, que usábamos esos libritos. Y me entró la curiosidad porque dije, ¿quiénes son esas personas, las publicaciones chic? Y un día se me ocurrió marcarles porque quería saber. Y les hice la pregunta, si por ejemplo una persona es adventista, ¿pueden usar sus folletos? Y la señora que contestó me dijo, oh sí, claro, dijo, aquí tenemos gente de la iglesia cuadrangular, tenemos de las asambleas de Dios, tenemos bautistas fundamentales, adventistas aquí trabajando con nosotros.
Y me sorprendí un poco porque me imaginé que era un ministerio bautista independiente y no es así. Esto, ¿por qué te imaginabas eso? Porque... Porque, porque mi iglesia bautista independiente es el tipo de iglesia que piensan que son los únicos que tienen la verdad. Ah, ok. Entonces, cuando vi que estaban trabajando con otros grupos que no están de acuerdo en muchas doctrinas de ellos, Ujú. estaban trabajando en el mismo ministerio, la verdad sí me sorprendió. Entonces, para, para, para que se den cuenta que aún en ese hay un poco de inconsistencia y ahí están trabajando juntos personas que unos dicen que pueden tener predicadoras y unos no. Unos dicen que pueden tener don de lenguas y unos no. Y unos dicen que tienen que ir a la iglesia el sábado y unos no. Pero lo que sí los unen es su anticatolicismo. Wow. Sí, Entonces ahí se ve una inconsistencia muy grande, sí, ¿no? Entonces tú llamaste a la sí, compañía sí. y te dijeron que sus empleados pertenecían a diferentes Ujú. denominaciones. Ujú. Y hasta he visto algunos comentarios de personas que eran de esas denominaciones y han visto y han usado ese tipo de literatura. Entonces, se usa por varias denominaciones que entre ellos mismos no están de acuerdo. Wow, muy interesante, Sí. muy interesante. Entonces ahí se ve una inconsistencia. Esta es la siguiente página. Se nos dice aquí, Elena está a punto de tomar la comunión. ¿Verdad que suena cristiano? Noten la pregunta muy sutil, pero ya lo vimos la vez pasada, que esto nos recuerda a la pregunta que hizo la serpiente en el jardín del Edén, como se nos relata en el libro del Génesis. Sí, en todo el folleto están poniendo en duda cada cosa que enseña la Iglesia Católica y hasta con muchas calumnias y inventos. Entonces, sí, sí, perdón. A veces están usando cosas muy en tu cara, pero también usan palabras más sutiles, pues cada cosa, aunque sea muy obvio o no, es un ataque a la Iglesia Católica. Así es, alguien hacía un comentario la vez pasada de cómo esta literatura es muy semejante a la de los testigos de Jehová. Y es cierto, me vino a la mente un librito, una publicación de ellos, que también era una pregunta muy sutil, pero era una pregunta sembrando duda, donde decía algo así como, ¿deberían los cristianos creer en la Trinidad o deberíamos creer en la Trinidad? Mm. El mismo tipo de pregunta que vemos en el libro del Génesis, cuando la serpiente pregunta a Adán y Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sembrando la duda, en otras palabras, realmente contradiciendo a Dios. Pero bueno, aquí vemos que se nos dice en la antigua Babilonia se adoraba al dios Sol Baal, que esto pues lo están acomodando. Ellos aquí meten lo del sol porque ellos tienen una teoría que la vamos a ver ahorita, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Dice, esta religión se fue extendiendo hasta Egipto, perdón, con diferentes nombres. Dice, en los altares egipcios han encontrado trocitos con forma de sol tomados de pan sin levadura. Vean que no se nos da una fuente. Sí, y de hecho yo sí, fui a las fuentes y estaba estudiando porque quería saber de dónde sacan esa información y encontré que de hecho los egipcios que también usaban pan de formas de hojas de animales, tenían como pan doblada, pero sí también tenían pan en forma de círculo. Si vas a una biblioteca y si estudias la cultura, vas a encontrar eso. Pero por conveniencia, nada más menciona el pan que tenían en un círculo, pero se le olvida, por decirlo así, que habían otras formas que usaban, pero nada más para hacer una comparación con la Iglesia Católica, dice, nada más los egipcios usaban pan en forma de sol, cuando eso nada más era una cosa que usaban.
Así es, entonces me pregunto yo si esto sucedió en la cultura egipcia antigua hace miles de años. La pregunta que yo les haría, ¿cómo sabes tú que la forma era la forma del sol? O sea, para Sí, nuestros tiempos ya estaría totalmente desintegrado. sí, La verdad está muy fabricada sí. esta suposición, Y ¿no? lo vamos a estar viendo en las páginas que vienen también. Así es. Pero noten cómo ellos aquí quieren relacionar esto con con la Eucaristía. En la Sí, realidad, todos sus argumentos que ellos están utilizando se están dirigiendo precisamente hacia la Eucaristía. Es decir, sí. es un ataque en contra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Santa Eucaristía. Dice, aquellos trocitos eran consagrados por los sacerdotes. Noten cómo todo lo van fraseando Sí. de manera paralela, porque ellos saben que en la Iglesia Católica el sacerdote consagra. Entonces, cómo van preparando aquí al lector para Ujú. que lo van llevando de la mano para que el lector diga, oh, Sí. mira, es cierto, aquí dice consagrar, pues en la Iglesia Católica se habla de consagrar, aquí dice sacerdote, mira, Ujú. pues Sí. también los sacerdotes ahí están en la Iglesia Católica, aquí habla de un trocito de pan, pues eso yo creo que es en la Eucaristía, ¿no? Y Y cosas así. otra cosa, mira, también tenemos otra página que no tiene ningún versículo y hasta dice en la parte de abajo, observemos cómo Elena toma su primera comunión. Veamos si es de veras cristiana de acuerdo con la Biblia. Pero ¿cuál Biblia? No hay Biblia ni siquiera aquí en esta página. Entonces, están sacando calumnias o inventos de Babilonia o de egipcio y tratando de decir que no está de acuerdo con la Biblia, pero no están usando Biblia. Así es, muy interesante. Bueno, en la parte de abajo dice, observemos cómo Elena, que es el personaje ficticio de este cómic, dice cómo Elena toma su primera comunión. Se fijan, inmediatamente se trasladan o sea, ellos parten de la premisa o asumen Ujú. que es exactamente lo mismo y rápido brincan al catolicismo. Dice, observemos cómo Elena toma su primera comunión, veamos ah, si de veras es cristiana de acuerdo con la Biblia. Ahora ellos dicen de acuerdo con la Biblia, Ujú. lo que en realidad se refieren es de acuerdo a la interpretación que ellos le dan a la Biblia. Sí. Bueno, vamos a ver entonces aquí. No sé si tienes un comentario o quieres Yo que creo vayamos a la que sí, siguiente. vamos a seguir. Ok, vamos a ir a la siguiente página. Dice, Elena piensa que va a recibir a Jesucristo. Noten cómo desde ahí la fraseología dice, Elena piensa. O sea, ya desde ahí Como están si no lo fuera cierto. así Ya. es, ya están descalificándolo. O sea, prácticamente ellos, los autores de este librito, los que han escrito este cómic, este folleto, ya te están enseñando lo que debes creer. Elena piensa que o sea, aún no han interactuado realmente con lo que la iglesia cree. Ujú. Aún realmente no han refutado, entre comillas, lo que la iglesia cree. No. Pero ellos ya están haciendo declaraciones, ya están haciendo afirmaciones. Y dice, Elena piensa que va a recibir a Jesucristo en el sacramento de la Santa Eucaristía. Esta es la hostia o trozo delgado de pan acimo que al ser bendecida se convertirá en la Santa Eucaristía. Y noten cómo le ponen Santa Eucaristía entre comillas. Y dice, tiene la forma redonda del sol. Como si cualquier cosa que es redonda es porque tiene forma de sol. Exacto, o sea, ¿cuántas cosas no hay redondas? Sí, Mi mesa es redonda, voy a decir que tiene la forma del sol. sí, Es la base de este micrófono es redonda. Voy a decir que esto viene de Babilonia, sí, porque en Babilonia adoraban al dios Sol. están haciendo todo lo posible para tratar de hacer una conexión entre los cuales Egipto. Egipto, los cuales adoraban el sol y la Iglesia Católica. Sí, así es. Entonces, ¿cuántas cosas no hay redondas y no podemos decir que, un ejemplo, la base de este micrófono, la base del micrófono es redonda? ¿Qué voy a decir? Mira, esto entonces viene de Babilonia, porque ¿qué no sabes que en Babilonia adoraban al dios Sol? Sí. Esa es otra cosa. Ellos asumen que el Sol es redondo.
Ujú, Realmente no sabemos qué forma pueda tener el sol. ujú. Ahora, cómo lo perciban tus ojos, esa es una cosa, pero realmente no sabemos si el sol tiene una forma circular, por así decirlo. Pero bueno, es realmente increíble, ¿no? El tipo de argumentación que hacen, pero bueno, vamos a volver a la página en la cual nos encontramos. Am, muy bien, bueno, dice aquí los católicos en la parte superior derecha, dice los católicos creen que de veras se convierte en la sangre, el cuerpo y la divinidad de Cristo y que debe adorarse como Dios. Ok, bueno, pues es que Jesucristo dijo, ¿no? Jesucristo dijo, Ujú. esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Entonces, como alguien dijo, no es suficiente creer en Jesucristo, sino es necesario creerle a Jesucristo. Mucho es fácil decir yo creo en Jesucristo, pero no es tan fácil creerle a Jesucristo cada palabra que sale de su boca. Y de su boca ha salido esa declaración. Este es mi cuerpo. Sí, yo cuando yo era bautista, se me hace que nunca había leído el pasaje de Juan 6 que habla tan claramente de Jesús y que ese es su cuerpo y que te da vida eterna. Yo no me acuerdo haber leído este pasaje, pero está tan claro y no vas a ver, obviamente, en este librito ningún versículo de este tipo usando las palabras de Jesús. Muchas veces me he dado cuenta que en las iglesias protestantes tienen sus versículos favoritos, pero ignoran am, pues la Biblia como algo en su ¿Contexto? contexto, sí. Entonces, por eso yo creo que cuando, como he dicho muchas veces, cuando leí la Biblia como católica fue casi como leer la Biblia de nuevo, porque empecé a ver la Biblia en contexto, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento juntos y cómo trabajan juntos y es algo hermoso. Así es, de hecho voy a leer San Juan capítulo 6, voy a leer del verso 48 en adelante. Entonces, recuerden que lo que acabamos de leer en este folletito anticatólico, se nos dicen, los católicos en verdad creen que es el cuerpo y la sangre y la divinidad, el alma y la divinidad de Jesucristo. O sea, poniendo en duda ahora la pregunta que cualquier persona sensata debería de hacer es, bueno, si los católicos creen eso, ¿por qué lo creen? La respuesta está aquí en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, no es suficiente decir creo en Jesucristo, sino es necesario creerle a Jesucristo. Y Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, no el Jesucristo de los pentecostales o el Jesucristo de los testigos de Jehová. No, el Jesucristo de la Biblia nos dice esto. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Amén. Y uno puede continuar. Aquí no termina el discurso, las palabras de nuestro Señor, pero sigue de manera muy enfática diciendo que es necesario comer su carne y beber su Y sangre que te da vida eterna. y te da y que es necesario para la vida eterna. Entonces, la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos entonces comer la carne y beber la sangre? Porque aquí los judíos contestaron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y se ofendieron. Demasiado. Ujú. Dijeron que era una locura, ¿no?
Así como en ese folleto puedes tener ese mismo sentido de estar ofendidos o hasta un poco de sarcasmo. Ujú. am, Al creer que la Eucaristía es la sangre y el cuerpo de Jesús. Así es. Pero bueno, vamos a volver aquí a la página donde nos encontramos. Dice, ya leí eso, ¿no? Los católicos creen de veras, amén, claro que creemos de veras porque Jesús lo dijo, creen de veras que se convierte en la sangre, el cuerpo, la divinidad de Cristo y que debe, perdón, adorarse como Dios. Bueno, pues si es Cristo, si es el cuerpo y es la sangre de Cristo, me pregunto yo, ¿qué te hace dudar de que sea Dios? Sí. Al menos que tú no creas que Jesucristo verdaderamente es Dios, ¿verdad? Pero bueno, y vean en la parte de en medio de la página, en la parte en la izquierda de sus pantallas, dice, en el ofertorio el sacerdote ofrece el pan y el vino. Luego viene el prefacio, una oración de alabanza seguida por el Santus, una oración de gozo, una expresión de bienvenida al Señor que ha de entrar al pan. Y bueno, del otro lado dice, es el punto culminante de la misa, es el instante en que el pan se convierte en Dios, el vino es consagrado también y creen que se convierte en sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, aquí lo que a mí me da mucha tristeza es que esta gente parece que se tomó el tiempo de leer el catecismo. Sí, Y eso es triste, porque eso me dice que esta gente no es ignorante. No es, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado de personas que se convierten, protestantes o ateos, y dicen, yo no sabía nada de esto, realmente nadie me sí, lo explicó? sí, me he dado cuenta de eso, que muchas cosas que escriben aquí, hasta yo estoy sorprendida porque yo cuando era bautista no sabía esas cosas de la Iglesia Católica. Entonces sí me ha sorprendido que la persona, no sé exactamente quién es, pero la persona quien escribió este librito sí sabe cómo explicar pues, las creencias de la fe católica. Obviamente es con muchos errores tratando de atacarlo. Pero, y mientras, como dice José, mientras estaba estudiando, no se abrieron sus ojos. O más bien yo me pregunto si quizás es un ex Tal católico. vez, Eso lo sería cual todavía sería más muy triste. triste. Sí, Eso es muy triste, porque algunas de las personas que preparan este tipo de literatura anticatólica, algunos eran incluso de los sacerdotes que han abandonado el sacerdocio y han abandonado la iglesia. qué triste abandonar la Eucaristía. Es muy triste, la verdad. Yo no me imagino. Miren, hermanos, ustedes recordarán que cuando yo compartí mi testimonio, yo, yo les dije, yo tenía todavía 1000 dudas, tenía 1000 objeciones en contra de la Iglesia Católica, pero de algo yo ya me había convencido al inicio, de algo yo ya me había convencido, y me había convencido de que en verdad la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Cristo, porque lo vi en la Biblia, lo vi en los padres de la Iglesia, lo vi en la historia. Entonces para mí era demasiado. Sí, me acuerdo cuando tú me enseñaste a los padres de la iglesia. Me acuerdo que había un libro que me gustó mucho leer y por primera vez en mi vida escuché de los padres de la iglesia. Siempre me imaginé que lo que yo creía era lo que la iglesia primitiva creía, pero cuando empecé a leer, especialmente el primer libro del primer siglo, tal vez el segundo siglo, y vi muy claramente allí la Eucaristía, me sorprendí tanto. Y es muy claro, desde los primeros siglos se ha creído la presencia real de Cristo. Amén. Así es. De hecho, los protestantes que se convierten es una de las primeras cosas que ellos se dan cuenta. Una de las primeras cosas que atrapa, por decirlo así, sus corazones. Porque lo ven en la Sagrada Escritura, lo ven en los padres de la iglesia y pues el testimonio de la historia, 1500 años hasta que algunos seguidores de Lutero, ¿no? Comenzaron a rechazar esta gran verdad de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, la siguiente página dice, volvamos a la primera comunión de Elena.
Elena debe tener edad suficiente para por lo menos entender la diferencia entre la hostia y el pan ordinario. El sacerdote con sus poderes mágicos. Wow. O sea, Wow. así de buenas a primeras. Un sarcasmo es lo que es. Exacto, es casi pobre la persona riéndose. Sí. A esto me referí, hermanos, al inicio de este programa cuando les dije que no es algo agradable. No nos gusta a nosotros los católicos leer o escuchar estas cosas. Sin Mm-mm. embargo, muchos católicos están recibiendo esta literatura. Sí, no saben cómo responder y muchas personas están siendo engañados. Así es algo similar como cuando algunos padres católicos envían a sus hijos al colegio, los Ujú. envían a la universidad, a la escuela, Mm. y también llega a sus manos información, literatura con principios anticristianos. Ujú. Ahora, tú no quieres que tus hijos vean eso, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando ya sea necesario ayudarle? Entonces, el propósito de este video es precisamente eso, es ayudar a que nosotros nos demos cuenta cómo ellos, Sí, los anticatólicos, cómo ellos están atacando a la iglesia y saber sí. cómo interactuar con eso. Y tal vez para un católico todo eso se les hace ridículo, pero el problema es que hay tantas personas que se están desviando por ese tipo de lógica o falta de lógica y hay mucha gente que están siendo engañadas y aunque nosotros pensamos que es ridículo, tenemos que saber cómo responder porque esas personas realmente están creyendo eso y necesitan respuesta. Así es, y vean, entonces dice el sacerdote con sus poderes mágicos convierte el pan en Cristo mismo, transubstanciación. Bueno, no dan mayor explicación. Nosotros sabemos que hay una definición, es una descripción, una explicación. Sabemos que es un milagro, es algo sobrenatural. Lo que ocurre, hermanos, es algo sobrenatural, es un milagro. Pero tenemos una forma de explicar lo que es lo que se conoce como transubstanciación. Es decir, cambia la sustancia sin que cambien las apariencias, lo de afuera, lo que se Ujú. puede ver, lo que se puede olfatear, tocar, lo que se puede percibir con los sentidos externos. Pero la esencia, la sustancia del pan y del vino ha cambiado en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero bueno, aquí no se toman, obviamente no se van a tomar el tiempo de explicar eso. Dice, los católicos creen que el sacerdote es tan poderoso. Noten eso, ¿eh? Eso Ujú. no lo creemos No, nosotros. Nosotros no creemos lo que dice aquí. Dice, los católicos creen que el sacerdote es tan poderoso que puede sacar a Cristo del cielo, ponerlo en la cruz y sacrificarlo de nuevo durante la misa. Esa es una gran calumnia. ujú. No solo es absurdo, sino es una calumnia porque la iglesia no enseña eso. No, Y nosotros los católicos no creemos eso. Número uno, no son poderes mágicos no. del sacerdote. Número dos, no se trata de que el sacerdote sea tan poderoso como dice aquí. Sabemos que es un milagro. Y si es un milagro, ¿qué significa, Sharon? ¿Que quién es el que lo lleva a cabo? Cristo no es sacerdote. Si no, no sería milagro, ¿no? Sí, Pero bueno, y luego lo que dice, eh, que es tan poderoso para que puede sacar a Cristo del cielo, eso no es así, eso no sucede. Ahora, alguien puede decir, pero bueno, si Cristo ya está en el cielo, ¿cómo es posible que también esté presente en el sacrificio de la Santa Misa? Bueno, en eso consiste precisamente el milagro. sí. Esto sin mencionar que estamos hablando de una presencia real, sustancial, pero también sacramental. Es decir, no es de que el trono en el cielo quede vacío cuando está ocurriendo el sacrificio de la Santa Misa. Pero obviamente lo que ellos están haciendo aquí es pintar una caricatura. Ujú. Están pintando las cosas de tal forma que el lector que no está bien formado, que no está bien informado, que no está bien instruido en su fe católica, pues sí, se le va a hacer absurdo. Es el propósito de la forma como ellos lo presentan. Pero bueno, dice en la parte de abajo, en Egipto las iniciales IHS eran las siglas del nombre de sus dioses. Esto sí es de reír, la verdad. Isis, Horus y Seb. O sea, también de esas son las iniciales de mucha gente que está escuchando este video. Ajá, Quizás puede sí. ser Isidro, Horacio. Horacio,
Santiago. Entonces no por eso vas a decir, mira, tus iniciales son IHS. Eso significa que entonces tú eres, A fuerzas tiene que significar tú eso. adoras a los dioses de Egipto. Pero hay algo aquí que tal vez es la parte que se me hace más interesante de todo el librito. ¿Ya ves ahí las 3 estrellas? Ajá. Ujú. Y ya ves abajo que dice. Es el libro que se llama, pues en español, Las dos Babilonias, ¿verdad? Sí. Es la única vez en todo el librito que ves una cita a un libro. Tienen algunas citas a otros libritos que ellos hacen, pero ahí abajo tienen la cita o el libro de donde están sacando todos esos inventos del paganismo. Y sí me gustaría hablar un poquito sobre eso porque se me hizo interesante y yo quise aprender un poco más. Y esa persona, Alexander Hislop, el autor de ese libro, Las dos Babilonias, él, voy a leer algunas cosas que él dice en ese libro sobre, es una obra muy, muy anticatólica, tiene muchos mitos. El propósito del libro es tratar de comprobar que la Iglesia Católica es la Babilonia de Apocalipsis 18. Ujú. Entonces ese es su propósito de escribir ese libro. Y estaba estudiando un poco de unas cosas que él dijo. Hislop es el autor de la idea que la Pascua es pagano. Pero lo interesante es que él dice que la Pascua es pagano, pero nada más funciona en inglés. Ok. Porque él dice Easter viene de una diosa que se llama Ishtar, Según él. según él, pero en español ni siquiera funciona. Para que puedan ver cómo razona esa persona. Entonces trata de sacar conexiones entre palabras que ni siquiera funcionan en otros idiomas. También él dice que la cuaresma que los católicos practican, que viene de una tradición de abstinencia de la cultura pagana de Babilonia, hace mucho, Ujú. de 40 días en memoria de Tamuz. Pero lo interesante, es la parte donde quería llegar, Ujú. es que en su obra, esa obra de las dos Babilonias, Hislop usa mucho el trabajo de arqueólogo Austin Enrique Layard, y esta persona también era una persona muy sin nada de integridad. Él afirmaba haber encontrado Nínive. ¿Sí? Nínive. Ajá. Nínive, la ciudad de la Ajá. Biblia. Ujú. Pero Hislop escribió ese libro de las dos Babilonias en el mismo tiempo. Y en lugar de esperar si era cierto o no, Hislop basó mucho de sus teorías en los hallazgos de Layard, el arqueólogo. Pero después se encontró de que no era, ¿cómo se dice en español? Nínive. Que no era Nínive. Nínive. Y que era otro lugar que se llama Cala de Génesis. Entonces, y eso, pues ya no se puede creer muchas cosas de lo que él dijo. En otras palabras, este señor Hislop, que es el autor de este libro que tenemos en pantalla, Las dos Babilonias, que este libro, como ya lo dijimos la vez pasada, es de donde nace muchas de las teorías y de las cosas que uno escucha contra la Iglesia Católica. Sí. Ahora, este señor, el autor de este libro, Las dos Babilonias, Hislop, este señor estaba basándose muchas de las cosas que estaba afirmando sobre el antiguo Egipto, Ajá. se estaba basando en este otro arqueólogo Ajá. que no era de muy buena reputación, que No. hacía afirmaciones que después resultó que no eran verdades. Sí, hasta se dijo del arqueólogo Layard que él se inventó cosas para levantar fondos
y pues hoy en día ni siquiera se considera confiable sus hallazgos. No, nada más para que se den una cuenta. Pero claro, cuando alguien quiere atacar a la iglesia, va a utilizar Ujú. todo cuanto se le acomode, ¿no? Para Sí. atacar a la iglesia. Entonces, es bueno saber esto porque es cuando la gente te empiezan a decir cosas de ese tipo, de que la Iglesia Católica, ellos adoran a dioses de Babilonia, porque sí se escucha. De hecho, hoy mismo en la mañana estaba leyendo unos comentarios y estaban hablando así, que nosotros los católicos adoramos dioses de Babilonia y que somos la gran ramera de Babilonia de Apocalipsis 18 y todo eso viene de ese libro. Entonces sí es bueno saber que todo eso viene de ese libro porque ya sabemos de dónde viene y que no es una obra confiable. Así es, de hecho, hay protestantes que, aunque a pesar de que son protestantes, Sí, ni siquiera ellos aceptan esa literatura sí es cierto. porque no tiene fundamentos. Pero bueno, si alguna vez has preguntado, ¿cómo es posible que haya personas que crean todo esto, que la Iglesia Católica es la gran ramera y que la religión babilónica y que María era una diosa de Egipto, todo eso y lo afirman con tanta... Si te has preguntado de dónde lo sacan, número uno, no lo han sacado de su propia imaginación. No. Número dos, ellos no son los primeros, ellos nomás están repitiendo. Ahora sí tú dices, bueno, ¿de dónde viene? Bueno, en la pantalla, del lado derecho ven el libro que dice La religión de Babilonia, en una portada color púrpura o morado. Bueno, este es un libro que está basado en el que ven del lado izquierdo, que se llama Las dos Babilonias. Y ese es solamente un ejemplo. Así como ese libro que dice La religión de Babilonia, así como ese, hay muchos libros, Mm, pero todos esos libros tienen un ancestro, ujú. tienen una raíz común, que es el libro que ven en su pantalla del lado izquierdo, Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Él fue el que puso en las redes sociales, por así Ujú. decirlo, de su tiempo, De su tiempo, sí. en las redes sociales de su tiempo, él fue el que puso toda esta información y muchos la repiten y la repiten. Sí, sí, y lo que pasó, como ese libro de Hislop es un libro medio difícil de leer, es muy largo y tiene letras muy chiquitas, otra persona que se llama Ralph Woodrow escribió un libro más fácil de entender y con ilustraciones, pero usando la misma información que se llama, en inglés se llama Babylon Mystery Religion, sería como El misterio de la religión babilónica. ajá, algo así. Y en eso él repite lo que dice Islop de su libro. Pero lo interesante es, antes de morir, esta persona, Woodrow, se dio cuenta que lo que escribió Hislop no era cierto. Y yo quería leer una lista de cosas que Woodrow dice que son inventos, no, no tienen nada de nada de fundamentos. En otras palabras, el autor de este libro del que nos estás hablando, del misterio de la religión babilónica, Ujú. antes de morir, se retractó de muchas de las cosas que él había Ujú. publicado en su Sí. libro, ¿no? Y dijo que aquí son los inventos de Hislop que escribió en su libro Las dos Babilonias. Y uno es que las Babilonias fueron a un confesionario. Ni siquiera es cierto, ya lo vimos en una página anterior. Entonces ya podemos ver hasta hoy en día se está reproduciendo libritos con la misma información de Islop. ¿De dónde viene? Viene de Islop. Ahora, lo interesante es que el confesionario al que ellos se refieren al cuartito, Ujú. a la caja, por así decirlo, lo cual ni siquiera nosotros los católicos creemos que eso viene desde el siglo primero, porque antes las confesiones eran como, por decirlo Sí, así, eran así en una banca, de una banca a otra banca, pero después por privacidad, y por protección, se instituyó lo que ahora conocemos como el confesionario, el cuartito sí. o la caja. Entonces, nomás para eso es lo que le llaman un anacronismo. Ajá, Pero sí. bueno, Entonces, es la primera cosa, que no existía nada de eso. Y creo que eso hasta lo describió
diciendo que los sacerdotes de Babilonia hasta traían ropa negra y todo. Quería hacerlo como todo era exactamente como la iglesia Porque él católica. regresó, ¿verdad? Él regresó en el tiempo, en Sí. su máquina del tiempo. Yo creo que regresó 3000 años atrás, ¿verdad? Sí, pero Woodrow, quien estaba refutando al final de su vida a la obra de Islop, dijo que no hay nada de fundamento para eso. También dijo que su rey Nimrod, que nació el 25 de diciembre, Mm, y que no es cierto, pues no hay nada, no hay ningún libro histórico que lo puede confirmar. Y también que la esposa de Nimrod fue Semiramis y que ella era la reina virgen del cielo, porque quería decir que era la misma como María. Entonces, Perdón que te interrumpa. Ahí ya pueden ver en pantalla, sí, ahí ya está. pueden ver ahí en pantalla el libro de este señor, Ajá. Ralph Woodrow. Sí, Ujú, ¿verdad? ujú. Ralph Woodrow escribió este libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Ese sí fue su primer libro que él repitió lo Ah, que estaba diciendo Islop. Hislop en el libro de las dos Babilonias, Ajá. que yo le llamo el libro que es la madre. Lo curioso es esto porque ellos se refieren a la Iglesia Católica como la madre de las mentiras o la madre de las... Pero es interesante que es todo lo contrario. El So, libro de Hislop realmente se convirtió en la es- madre de las mentiras, sí, porque basándose en ese libro salió ajá. que se llama Babilonia, Sí, Misterio Religioso, pero al fin, antes de morir, este señor se retractó ujú. y de hecho, si no me equivoco, Sí, se escribió un libro, ¿verdad? llama la conexión, no sé cómo se traduce, pero la conexión de Babilonia. La conexión de Babilonia. En ese libro refuta todo lo que dijo Islop y también lo que él escribió en ese libro Babilonia, Misterio Religioso. Ok. Sí, entonces tiene una lista de tantas cosas que Islop en su primer libro inventó, no tiene fundamento. Entonces se me hace, es bueno saber eso, porque cuando alguien te viene, y creo que se usa más en las iglesias como testigos de Jehová, adventistas, bautistas fundamentalistas, mormones, creo que todos esos grupos pentecostales también usan ese tipo de información. Entonces, cuando ellos te vienen y te quieren decir que la Iglesia Católica es de Babilonia, que tienen los mismos costumbres de Babilonia, que ya sabes de dónde viene todo eso. Wow, es algo increíble, Y es ¿no? desde un fuente no confiable. Oh, sí, pero al final del día, yo creo que como que algunas veces ellos pueden percibir que las fuentes no son confiables, pero no les importa, porque lo Sí. que ellos quieren es alguien que les dé la razón, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sí. vamos a continuar entonces con la siguiente página. Y bueno, vamos a avanzar porque el tiempo nos quiere ganar. En la siguiente página tenemos allá por 1563, dicen ellos, la Iglesia Católica Romana promulgó una serie de leyes espantosas. Sí. Una serie de leyes espantosas. Obviamente ellos aquí se están refiriendo a los cánones del Concilio de Trento. Pero aquí ellos dicen unas leyes espantosas que condenaban a muerte. Eso también es otra mentira. Condenaban a muerte a quienes dijeran que el pan y el vino que usaban en la comunión eran solo simbólicos. Bueno, aquí de entrada hay un gran error porque las leyes a las que se refieren son los cánones del Concilio de Trento y los cánones que se refieren a la Eucaristía y donde sí se condena al que enseñe que la Eucaristía solamente es un símbolo. Mm, En particular se está condenando las ideas de Zwinglio, mm. las ideas de Zwinglio y Calvino. Pero eso no fue en 1563. Eso fue en 1551. Entonces ni siquiera tienen la fecha correcta. Sí, o sea, ni siquiera tomaron el tiempo para, como decimos, ¿no? Para hacer su tarea. Entonces, no sé de dónde sacan 1563.
porque esa fecha es incorrecta. Los cánones con relación a la Santa Eucaristía se promulgaron en 1551, no en 1563. Wow. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que realmente esas personas no se tomaron ni el tiempo Ujú. para hacer su tarea, no se tomaron el Sí. tiempo para realmente investigar. Pero bueno, luego lo que dice que condenaban a muerte, eso no es verdad. Ujú. Se Sí, está cierto. condenando la herejía de Zwinglio y de Calvino, que Calvino prácticamente le tomó la idea a Zwinglio. Y si ustedes están escuchando y dicen, ¿quiénes son estos señores? ¿Zwinglio? ¿Calvino? Bueno, son de los llamados reformadores. En otras palabras, son los padres de la Revolución Protestante, ¿no? El número uno es, sabemos, Martín Lutero, pero después le siguieron otros. Zwinglio, que dicho sea de paso, rompió su amistad con Martín Lutero y se separaron precisamente porque Lutero, a pesar de que fue un rebelde y cometió muchas herejías, algo que Lutero no le gustó sobre Zwinglio es que Lutero, aunque no aceptaba, por un lado no aceptaba la definición católica de Ujú. lo que es la Eucaristía, pero tampoco quería ir a un extremo como el de Zwinglio. O sea, Ujú. Lutero decía, no, no es un símbolo. De hecho, hay una anécdota que hasta aún los que son protestantes la conocen, donde se dice que Lutero con el dedo señalaba el versículo de la Biblia donde Jesús dijo, este es mi cuerpo, Eso sí es interesante. para decirle a Zwinglio, tú me estás diciendo que es un símbolo, pero yo con mi dedo te señalo donde Jesús dijo, este es mi cuerpo. Ahora, Lutero le da una explicación distinta, pero nomás para que sea una idea de que ni el mismo Lutero aceptó la idea de que la Eucaristía era solamente un símbolo. Ujú. Pero bueno, entonces ahí vemos errores en cuanto a la fecha, errores en cuanto no se condenaba a muerte, eso ya dependía de los gobiernos locales. Este, cada, Y cada, mira los dibujitos que tienen ahí. Una persona ujú. pues que rehusando comer. Y ahí abajo dice cientos de personas murieron en las llamas tras ser torturados de la manera más cruel. Pues no es cierto. No, de hecho, pues sabemos que hay un video que lo hizo la BBC de Inglaterra, que no son católicos, donde salen expertos que investigaron, fueron a las fuentes, fueron a buscar los archivos de la Santa Inquisición en España, y donde se demuestra que es mentira todas estas ideas que dicen que mataron a miles y que algunos hablan hasta de millones, no sé de dónde sacarán Pues esas cantidades, pero sí, si me acuerdo bien, lo sacan de los mismos protestantes tratando que ellos sí usaban la imprenta para correr sus ideas y usaban eso para también atacar, pues ya empezó en esos tiempos sí. atacar la Iglesia Católica con dibujitos igual como es interesante porque ese librito hace lo mismo, con dibujitos demostrando cosas falsas de la Iglesia Católica. Así es porque sabemos que los seres humanos se impresionan con lo visual, Ujú. con las imágenes. Dicen que una imagen puede hablar más que 1000 palabras, ¿no? Pero bueno, pues eso no es así. Les recomiendo este documental. Hay un video donde yo recomiendo libros y al final del video recomiendo el documental y también ahí en la descripción de ese video donde recomiendo libros, ahí tengo el enlace para que ustedes puedan ver el video por ustedes mismos. Se llama La Inquisición Española por la BBC de Inglaterra. Pero bueno, bueno, aquí algo interesante, ¿no? Después de que se equivocaron con la fecha, ya dan el canon. Y dice, canon 1, el que niegue que en el sacramento de la Santísima Eucaristía está de manera cierta, real y substancial el cuerpo y la sangre, así como el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente Cristo en su totalidad, y dijere que está allí solo como símbolo, figura o fuerza, sea anatema. Ahora vean lo que dice entre paréntesis, dice condenado como hereje. Ahora, cuando dicen condenado, se están refiriendo a lo que dice el encabezado en la página, en la parte de Mm, arriba, ujú. donde dice que se les condenaba
a la muerte, lo cual no es así. Muchas veces, si se encontraba a alguien que creía esta herejía, que las herejías son graves. Ahorita en los gobiernos seculares nadie te manda a la cárcel por creer una herejía, pero en aquel tiempo a los gobiernos de los reinos sí les importaba el bienestar de las almas de sus ciudadanos. Por eso sí te podían arrestar, sí te podían interrogar, te podían dar una multa, te podían mandar a la cárcel por unos días, solamente que te convirtieras en un gran promotor de herejías que pusiera en peligro las almas de los ciudadanos. Después de varias sentencias te podían condenar a la pena de muerte, pero no lo hacían de manera ordinaria. Y como lo demuestra el documental del que estoy hablando, el documental de la BBC, el porcentaje de personas que recibieron la pena de muerte fue muy mínimo. Fue algo, creo que como el 1% de las personas que fueron arrestadas o que fueron interrogadas por cuestiones de herejía. Sí, y si quieres seguir leyendo, veo una inconsistencia. Porque dice, ¿está esto en efecto todavía? Sí. ¿De veras están quemando gente todavía? No, porque sí está en efecto todavía que son herejes tal vez, pero no están quemando a nadie. Entonces, ya ves una inconsistencia. Si están tratando de decir que sigue igual, y sí, la creencia es igual, pero están tratando de decir una cosa pasó hace años y ahora no sé si me estoy explicando bien, pero es inconsistente que dicen que todavía está sucediendo, pero no es Sí, así. sí, entonces lo que sí está en efecto es de que sí, la iglesia sí condena que un católico comience a enseñar que la Eucaristía solo es un símbolo o una metáfora o una fuerza, o esas ideas sí las condena. Pero aquí obviamente ellos lo dicen de una manera muy vaga, como dando a entender que lo que acaban de decir en los renglones anteriores, de que te condenan a muerte, como ya lo dijeron al principio, o sea, dar a entender que eso todavía, o sea, que te van a matar. O sea, la idea aquí es ponerle miedo a las personas. Y les repito, ahora en nuestros tiempos escuchamos de gente que es condenada a muerte. Y no pensamos que los gobiernos sean malos porque condenan a una persona a la muerte, porque se trata de personas que hicieron cosas muy graves. Sí. Ahora, tristemente, en nuestros tiempos, No les importa el alma. sí, Ajá, nada más te consideran como alguien malo si eres una persona que asesina el cuerpo. Como dijo Jesús, que no le temas al que solo mata el cuerpo, sino tienes que tener miedo al que puede matar el que puede causarle daño a tu alma. Sí, me acuerdo de haber leído un dicho de Santo Tomás Aquino que decía algo así, que los que roban sí deben de recibir castigo, pero dijo que los que son herejes y los que dañan el alma, eso es mucho más grave. Entonces así era el pensamiento en ese entonces. Así es, tristemente vivimos en tiempos en los que eso es lo que sucede. La gente lee cosas de la Inquisición, Ajá. pero lo quieren entender con su forma de pensar moderna, donde ahorita a lo malo se le llama bueno Sí. y a lo bueno le quieren llamar malo. O sea, el mundo está patas arriba, ¿no? Como se dice. Pero bueno, en la parte de abajo dice, esto viola abiertamente las escrituras. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, Hebreos 10:30. El Señor está muy enojado con el Vaticano. Eso ¿Sabes lo que pensé cuando leí eso? Dijo, más bien el autor de ese librito está muy enojado con el Vaticano. Eso es lo Así que es, parece. pero él dice que el Señor, ¿no? Sí. Es un clásico de muchos predicadores, tristemente, ¿no? Que dicen que el Señor, y en la realidad lo que se están refiriendo es a ellos mismos. Sí. Pero bueno, continuamos. Dice, cuando Elena come la hostia, Dios le ponen con una D minúscula. ¿Te fijas cómo ponen Dios Sí. con una D minúscula? Durante la Santa Comunión tiene que creer que está comiendo al Creador del universo. Ahora puede decir, Elena, dicen ellos, que ha recibido a Jesús Salvador. Dice, los protestantes creen que la cena del Señor es un
Símbolo, pero ¿dónde dice en la Biblia que es un símbolo? Eso es algo que no entiendo, aunque yo era protestante. Exacto. Pero am, si dicen que la cena del Señor es un símbolo y dicen que tanto creen nada más lo que la Biblia dice, pero no dice que la Eucaristía es un símbolo. La Biblia es muy clara, como ya leíste en Juan 6, el que es la sangre y el cuerpo de Jesús y el que come tiene vida eterna. Así es, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, hay algo más. No solo la Biblia no dice que es, la Biblia no dice en ninguna parte que sea un símbolo, pero si te fijaste como decía, los protestantes creen que la Eucaristía es un símbolo. Pero la pregunta sería, ¿cuáles protestantes? Porque no todos creen que es un símbolo. Pues sí, sí, es cierto. Los Ajá. anglicanos, los luteranos, no creen que es un símbolo. Pero te fijas cómo lo ponen de una manera muy general, dando a entender de que todos los protestantes creen que es un símbolo, lo cual no es cierto. Ujú. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de protestantes no creen que es un símbolo. Todos los luteranos, todos los anglicanos, incluso los presbiterianos, dependiendo, Sí. algunos dicen que sí, otros dicen que no, están divididos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que millones de protestantes no creen que es un símbolo. Ujú. Creen que es algo mucho más que un símbolo. De hecho, algunos se ofenderían si tú les dices que es un símbolo. Porque, repito, los anglicanos, los luteranos, no creen que es un símbolo. Mm, te van a decir, no es lo que dicen los católicos, pero tampoco creemos que es un símbolo. Sí. Entonces, bueno, pero ahí dice que todos los protestantes creen que es un símbolo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Noten ahí cómo dice, los protestantes creen que la cena del Señor Es un es un símbolo. símbolo. Ujú. La respuesta es que no, no todos los protestantes creen eso. La Biblia dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero ¿sabes algo interesante? Como nada más ponen un versículo aquí y un versículo acá, no mencionan lo que dice el versículo 29. Allí mismo, en el mismo pasaje que están usando, Ujú. habla de que si comes sin discernir el cuerpo, y luego sigue hablando de que algunas personas han muerto por no recibirlo bien. Eso no es un símbolo. Exacto, y también noten que en la parte de abajo dice primera a los Corintios 10:16 y tampoco lo citan. O sea, lo Sí. ponen ahí, ponen la referencia, pero no incluyen el versículo. ¿Cómo vas a nada más leer 16, 17 y 21? Y les voy a decir por qué no lo incluyeron aquí en esta página, porque vean lo que dice. Primera a los Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Wow, qué Cristo. interesante. No me había dado cuenta de eso. Entonces, primero a los Corintios 10, 16 y 17 se nos está diciendo que de lo que participamos Ajá. es del cuerpo y de la sangre de Cristo. Mm. No participamos de un pan y de vino. En la realidad estamos participando, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo. La palabra comunión también se traduce como participación. Ujú. Estás participando del cuerpo de Cristo, estás participando de la sangre de Cristo. Y sí, y ese es otro versículo que yo no había visto como protestante. Había leído ese pasaje, especialmente lo que ellos escriben ahí en el folleto, porque yo también crecí en una iglesia protestante. Entonces, eso es interesante que yo nunca había leído el versículo o de que me acuerdo que dice sin discernir el cuerpo. Y es muy claro eso, tienes que discernir, entender que es el cuerpo de Cristo. Es muy claro eso. Sí, está muy claro, pero bueno, simplemente, ¿no? Las palabras del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Esto es Ujú. mi cuerpo. Decir cualquier otra cosa
es contradecir al Señor Jesucristo. El Señor no dijo esto representa mi cuerpo o este es un símbolo. Sí. Bueno, pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Dice, en días del Antiguo Testamento, los judíos sacrificaban animales por los pecados de Israel. A veces era un sacrificio continuo, era algo sagrado, santo, y el pueblo temía perdérselo. Pero al cabo del tiempo fueron perdiendo interés en él. Un día Jesucristo vino del cielo a ponerle punto final a todo aquello, con ofrecerse él mismo en sacrificio sobre la cruz una sola vez bastó. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, exclamó, consumado es. En ese preciso instante, el velo que cubría el lugar santísimo del templo judío se rasgó de arriba a abajo y Dios puso término a los sacrificios de animales y a la fe judía. El sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre, jamás volverá a repetirse. Y todos los católicos decimos amén, Amén. porque nosotros no creemos que el sacrificio de Cristo se vaya o se esté repitiendo. Entonces, obviamente, aquí a donde ellos van es a decir que lo que los católicos creemos, de que lo que se consagra y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, eso no es otro sacrificio, es el mismo sacrificio que de una manera sobrenatural, milagrosa, mística, sacramental, está ocurriendo. Es como que sabemos que en la mente de Dios no hay tiempos. Dios vive en un presente continuo, por así decirlo. Entonces el sacrificio de Cristo, por eso se le llama el sacrificio eterno. Cuando se está ofreciendo la Santa Eucaristía, es el mismo sacrificio, no es otro. No es de que uno más y otro y otro y otro, sino que es el mismo y solo sacrificio de Cristo. Sí, ese es un malentendido que muchos protestantes tienen. Yo era uno de ellos, que yo pensé que los católicos creían que en cada misa se sacrificaba Jesús de nuevo, era un sacrificio nuevo, que se estaba crucificando Jesús cada vez. Ujú. Entonces, sí es bueno saber eso para ver cuando un protestante te está hablando de eso, para saber cómo están pensando. Muchas veces piensan eso, aunque no es cierto. Sí, exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a continuar. Dice, pero Satanás tenía otros planes. Dice, ideó la manera de que volvieran a presentarse sacrificios continuos. Noten cómo utilizan sacrificios en plural. La iglesia no enseña eso. No. La iglesia habla de sacrificio en singular. Pero bueno, sacrificios continuos. Ya apareció la misa católica. Logró que se celebraran día y noche en todo el mundo. Es algo tan sutil, tan astuto que la mayoría de los cristianos no se dan cuenta. Wow. Eso de... no, se me olvidó lo que iba a decir. Sí, pero entonces vean cómo dicen que Satanás, o sea, rápidamente lo que están diciendo es que lo que la iglesia cree y enseña y ha enseñado siempre es por obra de Satanás. O Sí. sea, así sin pedir permiso, sin muchos rodeos, rápido están atacando a la iglesia diciendo que esto es obra de Satanás. Sí, Eso es blasfemia. ya ves cuántas páginas están pasando en atacar especialmente la Eucaristía, porque Ujú. es lo principal de la fe católica, es lo más hermoso, es el centro. Y atacan todos los sacramentos, pero lo que más atacan es la Eucaristía. Así es. Y luego dice, logró que se celebraran día y noche en todo el mundo. El autor, sin darse cuenta, lo que está haciendo aquí es contradecir la mismísima palabra de Dios. Porque hay una profecía en Malaquías, donde es una profecía que, de acuerdo al testimonio de los padres de la iglesia, es una referencia a la Eucaristía, donde dice que ese sacrificio puro se ofrecería a Dios en todas partes, Ah, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Y eso está en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, se habla de esta profecía en referencia a la Santa Eucaristía. Pero noten cómo aquí el autor dice que la iglesia logró que se celebrara día y noche en todo el mundo.
Ahora, si esto, o sea, eso es mitad verdad, porque no son muchos sacrificios, es un solo sacrificio. Sí. Es el mismo sacrificio de Cristo, que es la ofrenda que le es grata y agradable a Dios. Ahora, si eso sucede, no es por un plan malvado de Satanás, sino es por una profecía, es por palabra de Dios. Lo voy a leer, está en Malaquías, en el capítulo 1, y aquí ya lo tengo. En Malaquías, en el capítulo 1, se nos dice lo siguiente. Déjenme, lo voy a leer desde el versículo 11 en adelante. Malaquías 1:11. Pues, y noten esto, pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar es ofrecido incienso y una oblación, en otras traducciones dice ofrenda, incienso y una ofrenda pura a mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, aquí está en el tiempo presente. Dice que es ofrecido una ofrenda, oblación, un sacrificio puro al nombre de Dios. Aquí eso se puede traducir ya sea en el tiempo presente o también en el tiempo futuro. De hecho, muchos biblistas creen que la traducción debería ser en el tiempo futuro. Wow, muy interesante el Entonces versículo. aquí dice Dios en Malaquías 1:11, que ahí va a haber un sacrificio puro y agradable a Dios que se iba a ofrecer en todas partes, en todo el mundo. Ese sacrificio puro, agradable a Dios, que se ofrecería en todas partes, desde donde sale el sol hasta donde se oculta, de acuerdo al testimonio de los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles, ese sacrificio es la Santa Eucaristía. Wow, es muy interesante este versículo. Así es. Entonces, volviendo aquí a esta página, ahí dice que logró que se celebraran de día y noche en todo el mundo. Entonces no se da cuenta que lo que está haciendo es contradecir a la profecía de Malaquías 1:11. Pero bueno, dice Satanás quiere presentar a Cristo como un Salvador en muerte continua. A un Cristo muerto. ¿De dónde sacan esto? Pues no lo sé. No lo sé, porque es muy obvio que los católicos creen que Jesús ha resucitado. Es Exacto. parte de los misterios que rezamos en el rosario. Esa es una calumnia. Entonces recuerden, por eso estamos refutando estas calumnias, porque eso son calumnias. Dice, el sacrificio que Cristo había consumado era suficiente. Al participar de la misa, los católicos están llamando mentiroso a Cristo. ¿Ven, Wow. hermanos? Esto es una calumnia. Eso sí. Es un ataque, es una calumnia. ¿Hasta dónde te lleva El odio por la iglesia. Ajá. Dice, y eso es la abominación, es una abominación ante los ojos de Dios, según ellos. ¿Qué opina Cristo de la institución católica romana? Vean cómo otra vez sus preguntas, Se puede sentir el odio. El odio, y es como la serpiente, como... Pues el serpiente es el padre de las mentiras, como dice la Biblia, y él odia a la novia de Jesús. Así es, dice, la llama la gran ramera. Fíjense, dicen que Cristo llama a la Iglesia Católica la gran ramera, pero la pregunta es ¿dónde? Cristo ¿Dónde? no en ninguna parte llama a la Iglesia la gran ramera. Pero yo estaba leyendo esta página y me estaba dando cuenta después de haber estudiado lo de las dos Babilonias, porque mira ahí abajo, usan Apocalipsis 18 y ahí en 18 habla dice, ha caído la gran Babilonia. Entonces, están con el libro de las dos Babilonias y todo ese tipo de pensar. Quieren decir que la Gran Babilonia es la Iglesia Católica, aunque, como ya hemos dicho, en ese libro no tiene sustento. Sí, así es. Y a mí me llama la atención donde dice, ¿qué opina Cristo de la institución católica romana? Dice, la llama la gran ramera. Número 1, Cristo en ninguna parte llama la gran ramera a la Iglesia Católica. No. Número 2, vean lo que dice después, dice, y ordena. Dicen que Cristo ordena a los católicos que la abandonen.
¿En qué parte Cristo ordena a los católicos que abandonen la Quieren iglesia? decir que Apocalipsis 18, pero no está hablando de la iglesia católica. No, de acuerdo al testimonio de los padres de la iglesia, es una referencia a la Roma pagana, es Sí. la Roma imperial. Ujú, Entonces, de ahí a que sea la iglesia, no hay sustento, no hay realmente un fundamento para hacer tal afirmación. Dice purgatorio, dice lugar y estado de castigo en que las almas sufren por un tiempo para purificarse antes de entrar al cielo. Dice, ¿cuándo saldrá Elena del purgatorio? Nadie lo sabe. Los papas han estado siglos en el purgatorio. Bueno, y aquí la pregunta es, ¿cómo sabes que un papa ha estado siglos? Eso la iglesia no lo sabe. sí, Nosotros, la iglesia no enseña que nosotros podemos saber cuánto tiempo una persona permanecerá, pero aquí lo manejan de una manera bien trágica, ¿no? Hasta los papas han estado siglos, como diciendo, ¿qué se puede esperar de ti? Que eres una persona común y corriente, ¿no? Dice, hay que pagar por las misas que se dicen. ¿Te fijas cómo rápido meten lo del dinero ahí? Hay que Ajá. pagar por las misas que se dicen, que sacarán a Elena del purgatorio. Esto va totalmente en contra de las enseñanzas bíblicas, pero no te dicen por qué, no argumentan, no ofrecen Sí. pruebas, pero bueno. Elena cayó en la trampa que le tendieron aquellos en quienes confió y le costó el alma. ¿Te fijas cómo ponen el miedo? Ajá. ¿Cómo quieren infundir miedo, temor, Sí. incluso terror? Porque Hasta sí usa ahí en el siguiente párrafo usa Satanás. dice, uno de los más sucios trucos satánicos es llevarse al infierno a los católicos valiéndose de falsas esperanzas. Entonces aquí están usando el temor, Ujú, están utilizando terror incluso ujú, para que las personas ah, abandonen, ujú. abandonen la iglesia. La Biblia dice aquí, no menciona el purgatorio, pues tampoco menciona la palabra Trinidad, Sí, no usa la palabra purgatorio, pero pero sí está ahí la idea, el porque concepto, la doctrina. si lees primero de Corintios 3, 12 a 16, ahí en esos versículos dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí podemos ver que no se trata de la salvación del alma, estos versículos, Ujú. pero sí se puede entender por esos versículos el concepto del purgatorio. Así es, y hay otros pasajes, ¿no? Sí. Cuando Cristo habla donde te será necesario pagar, que irás a una cárcel, Ujú. obviamente haciendo referencia después de esta vida, irás a una cárcel, donde de esa cárcel no vas a salir hasta que pagues, hasta que hayas pagado hasta el último centavo, por así decirlo. Mm. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere Jesucristo con esa cárcel de la que no vas a salir hasta que hayas pagado hasta el último centavo? No puede ser el infierno, porque del infierno nadie sale. Sí, Entonces, si no es el infierno, obviamente no es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. sí. Entonces, si uno va a los comentarios de los padres, muchos han observado que eso es una referencia al purgatorio, Ujú. que es un estado en el cual eres purificado, en el cual tu alma se purifica de las impurezas que quedaron al morir, Sí. porque sabemos que nada inmundo, nada impuro entrará al cielo. Y eso también lo creen los protestantes. La diferencia es que los protestantes afirman que cuando una persona fallece, todas las impurezas que tenías todavía en el alma, que Ujú. tenías todavía contigo, son como que se desintegran instantáneamente. Ujú. Todas esas impurezas son borradas y entonces es para poder entrar al cielo. Entonces, como una vez yo le dije a unos pastores con los cuales tuve yo un diálogo, tuve un diálogo con, creo que eran como 8 pastores. Y yo les dije, es que ustedes también creen en el purgatorio. Y se me quedaron viendo, Como que no. ¿cómo que creemos en el purgatorio? ¿A qué te refieres? Le dije, sí, ustedes creen que cuando alguien fallece, en ese momento es purificado, es limpiado, es lavado de toda mancha para poder entrar al cielo. Ujú. Y me dicen, sí, pues sí, porque no puedes entrar al cielo, a la presencia de Dios con pecado o con alguna impureza. Le dije, ven,
La diferencia es que ustedes dicen que es instantáneo, mientras que la iglesia siempre ha enseñado que esa purificación puede tomar tiempo, dependiendo de la persona. Pero entonces la diferencia no es de que nosotros católicos creemos en purgatorio y ustedes protestantes no creen. La diferencia es que ustedes dicen que esa purificación, porque purgatorio significa purificación. Sí. Ustedes protestantes dicen que esa purificación es instantánea, mientras que la iglesia siempre ha enseñado que eso puede tomar tiempo, lo cual es consistente con las palabras de Jesús. No saldrás de ahí, no saldrás de esa cárcel hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Y Dios es justo también. Se trata de justicia. Porque una persona puede morir con muchos pecados como tipo veniales. Pero puede haber otra persona que vive una vida de un santo. Entonces, ¿dónde está la justicia? Entonces, por eso hay algo que es el purgatorio. Tiene lógica. Exacto, o sea, es consistente con el testimonio de la Escritura, es consistente con lo que los discípulos de los apóstoles escribieron, los padres de la iglesia, y es consistente con lo que tú estás diciendo, con la lógica. Sí. Es lógico, por ejemplo, si tú robas un pan de la panadería, no te van a mandar a la cárcel por 20 años, ¿o sí? No. Porque no es Justo. Ay, Sí. no es proporcional. Sí. Ahora, si tú matas a 3 ancianitas a sangre fría, como se dice, no te van a mandar a la cárcel por un mes, porque no es proporcional, Sí. no es lógico, es absurdo, no tendría sentido. Pues Dios no está en contra de la lógica, Dios no está en contra de la justicia, al contrario, Dios es justo, como tú lo estás señalando. ¿Y para qué vivir una vida santa? Exacto. Si no importa cuando te mueres. De hecho, algunos sin darse cuenta están promoviendo esta idea cuando Sí. hablan de una vez salvo, salvo para siempre. Ajá. No te lo van a decir, no, pues ahora hay que pecar, al cabo ya eres salvo, estás cubierto por la sangre, una vez salvo, salvo para siempre. Pero indirectamente están promoviendo la idea de que, pues bueno, si no vivo una vida santa y disciplinada, pues ya soy salvo, una vez salvo, salvo para siempre. Y yo puedo decir eso, que yo crecí con esa mentalidad, pero ya ahora siendo católica sí me he dado cuenta que ha hecho una diferencia en cómo pienso, en cómo ¿Cómo vives tu vivo vida? mi vida. Sí, es más importante para mí tratar de vivir en una manera más santa. Así es. Bueno, continuando, dice aquí, vean lo que dice, siguen con sus cosas. Dice Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es verdad, ¿no? Sí. Ok. Después dice, Jesús detesta este falso sistema religioso. O sea, ellos ya están aquí haciendo una afirmación, pero sin sustento, sin fundamento. Ellos están afirmando simple y sencillamente que Jesús detesta a la Iglesia Católica. ¿Pero en qué lo basan? Pues en la pura interpretación personal, en la pura interpretación privada de ellos. Ujú. De hecho, hay protestantes que no se sentirían cómodos diciendo esto. Sí, sí, Pero cierto. bueno, dice, Jesús detesta este falso sistema religioso porque aparte de haber blasfemado su santo nombre y su santa palabra, han engañado a miles de millones de personas. Dice aquí, la llama a la iglesia, dicen ellos, y aquí es donde viene la calumnia, la madre de las abominaciones. Y dan una cita. La Biblia no dice, la Iglesia Católica es la madre de las abominaciones. Así es, en ninguna parte, ni en Apocalipsis 18, ni en Apocalipsis 17, en ninguna parte de la Sagrada Escritura uno va a encontrar a Jesús, porque ellos dicen que Jesús. En ninguna parte, el Jesús de la Biblia nunca ha dicho que detesta a la iglesia. El Jesús de la Biblia en ninguna parte llama a la iglesia la madre de las abominaciones. Pero son estos señores, con su anticatolicismo y con su propia interpretación, los que le están poniendo palabras en la boca de En la nuestro boca de Señor. Jesús, qué triste. Es algo muy triste y es algo grave. No solo es triste, es algo muy grave. Es Sí. una blasfemia. Sí, cierto. Y hay que tener cuidado, porque recordemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Sí, yo creo que a la gente se le olvida que lo que decimos con nuestra boca, Como que no cuenta, ¿no? Como que sí, es... sí, pero cuenta. Así es. Se dedica un capítulo completo en Santiago 3 a la boca. Así es, a la lengua, ¿no? Sí. Y vean lo que dice, y ha prometido, hablando de Jesús según ellos, y ha prometido destruirla por completo, fíjense.
Aquí están diciendo que Jesús prometió destruir a la Iglesia Católica. Hizo lo opuesto. Cuando es todo lo contrario, Jesús Sí. ha preservado a la Iglesia Católica ya por... Que las puertas del Hades no prevalecerán contra su Entonces, iglesia. ellos están poniendo aquí Mateo 16, Mateo 16, lo están poniendo en reversa. Sí. Jesús prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la Iglesia. Y ellos aquí están diciendo que Jesús dijo todo lo contrario. Que Jesús prometió que le iba a destruir. Ujú. Entonces, aquí es algo muy grave. Están contradiciendo a las mismísimas palabras de Jesucristo. Pero bueno, dice, pero como te ama mucho, te lo advierte y te llama. Jesús dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Es la segunda vez que usan ese versículo. Así es, y el propósito aquí es infundirle temor y terror al católico no formado, al católico ignorante, al católico ingenuo, para que le entre el miedo. Y esto lo hacen las sectas. Las sectas utilizan la manipulación, la tergiversación, el temor, el terror, Sí. para atrapar a las personas. Atrapar y luego controlar. Exacto. Pero lo curioso es que ellos hacen exactamente las cosas de las que ellos acusan a la iglesia. Ellos acusan a la iglesia católica de querer controlar y engañar a las personas. Y son las sectas las que hacen precisamente eso. Es engañar para manipular a las personas. Sí. Y los separan muchas veces no solo de la iglesia, sino muchas veces los separan de su propia De familia. su familia, sí. Los separan de sus familias y eso es algo muy lamentable. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Permítame un momento. Ok. Vean, dice aquí, la Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a lo cual todos los católicos decimos amén, porque es palabra de Dios. A lo que no decimos amén es a la interpretación que sigue, porque Sí. te dan como decía Sharon, te dan la mitad de un versículo y luego te avientan como 5 párrafos de su Ajá. pura interpretación. Pues avienten 21 páginas en contra de la Iglesia Católica y una sola página a lo que ellos creen. Así Y es. esa es la página. Así es. Bueno, y vean lo que ellos aquí dicen. Nadie más te puede salvar. Confía en Jesús hoy. Pero aquí lo que ellos le llaman a eso el plan de salvación. El plan de salvación que ellos presentan aquí es un Jesús que está en contra de la iglesia. ¿Has escuchado la frase que dice Jesús sí, iglesia no? O Jesús sí, religión no. Eso sí, sí he escuchado. Que en la realidad ni siquiera ellos mismos lo creen. Porque ellos lo que quieren es que te vayas a su iglesia, entre comillas. Lo que quieren es que te vayas con ellos. Entonces, eso de religión no, lo dicen con referencia a la iglesia católica. Pero si tú les dices, no, pues yo no voy a ir a tu iglesia bautista. Tú dices que iglesia no y que religión no. Ellos te van a decir, no, pues si en verdad eres salvo, si en verdad eres seguidor de Jesús, te tienes que venir con nosotros. O sea, el problema de ellos no es tanto la religión y la iglesia, sino el problema de ellos es la iglesia católica y la religión verdadera, que es la religión católica. Entonces, pero bueno, ahí te dice el número 1, reconoce que eres pecador. Número 2, disponte a dejar el pecado, arrepentimiento. Número 3, cree que Jesucristo murió por ti, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Número 4, en oración, pídele a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador. Eso es lo que le llaman las 4 leyes espirituales, algo así, ¿no? Hay Sí. diferentes versiones. El problema con eso es que es muy simplista. Sí, yo crecí con eso y siempre cuando salimos a tocar puertas es lo único que decimos a las personas. Si quieres ser cristiano tienes que recitar esa oración que tienen ahí abajo y creer que Jesús es tu Salvador y es todo. Así es. Y esas 4 cosas, no es de que sea todo mentira lo que dice esas 4 cosas, No. sino que No es completo, no ¿no? están completas, no están explicadas. ¿Qué significa reconocer que soy un pecador? Por ejemplo, disponte a dejar el pecado. ¿Cómo lo dejo? ¿Lo confieso? ¿No lo confieso? O sea, todo es muy superficial. Número 3, ¿cree que Jesucristo murió por ti? Pues claro, ¿no? Pero ¿qué implica creer? No es suficiente creer en Jesús o creer que Jesús murió hace 2000 años, sino que es necesario creer cada enseñanza que salió de la boca de Jesús. Pues por eso tenemos una Biblia, no es una hoja, no son unas páginas.
es una Biblia completa que tenemos que leer y entender. Así es. Entonces, ellos te llevan a través de esos 4 pasos y como dices, te piden que hagas una oración, Ajá. que en ninguna parte de la Biblia te dice que haciendo una oración de 5, 6, 7 líneas, así es como recibes a Jesús. En ninguna parte dice eso, que con una oración te salves. Tú puedes preguntar, a ver, dime en qué parte de la Biblia dice que debo hacer una oración Ujú. o que así se reciba a Jesús. ¿Sabes que eso para mí era algo nuevo? Me acuerdo cuando tú y yo estábamos estudiando el catolicismo y me hiciste esta pregunta y quería tener una respuesta, pero no tenía respuesta. Entonces tú me sacaste de la Ujú. onda Mm. cuando me hiciste esa pregunta. Sí, o sea, ¿en qué parte de la Biblia dice que debes hacer una oración? Sí, Al contrario, en la Biblia dice que tú recibes a Jesús cuando tú recibes la Eucaristía. O sea, cuando sí. comes el cuerpo y la sangre de Cristo estás recibiendo a Cristo. Pero en ninguna parte se dice que hagas una oración y que ya recibiste a Jesús. Eso es un invento que de hecho los protestantes originales, los protestantes de la Reforma del siglo XVI, ellos no creían en esto. No, Eso es algo nuevo de los Estados Unidos del siglo XIX, sí. de los llamados avivamientos, el tiempo de los avivamientos. Ujú. Pero bueno, ese ya sería otro tema. Dice, si aceptaste a Jesús, o sea, refiriéndose a que si hiciste la oración, si aceptaste a Jesús como tu Salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa con Él ahora. Número 1, lee la Biblia cada día para conocer mejor a Cristo. Bueno, eso es bueno, leer la Biblia, Sí. pero necesitas la enseñanza de la iglesia. Porque si nada más lees la Biblia, si agarras a 10 personas y los pones a leer la Biblia, Ujú. esas 10 personas, cada una de esas personas va a salir con una interpretación diferente. Entonces, sí es bueno leer la Biblia y los católicos deberíamos de leer la Biblia, Sí, pero no es suficiente. Necesitas la enseñanza infalible, es decir, sin error, de la iglesia, porque Cristo le dejó la enseñanza a la iglesia. Pero bueno, número 2, dice, habla con Dios orando todos los días. También eso es algo bueno, hablar con Dios, a orar, pero también hay algo que se llama la liturgia. sí. La liturgia es lo que hace la iglesia cada vez que se reúne. Es porque cuando nada más hablas con Dios y oras todos los días es algo interno. Es algo que yo aprecio mucho de ser católica. Es que, como dices, cuando vas a misa o rezas el rosario o estás leyendo o rezando otros tipos de oraciones, no viene de dentro de ti, viene de afuera y es mucho más profundo. Así es. Número 3 dice, bautízate, adora, reúnete y sirve con otros cristianos en una iglesia donde Cristo es predicado y la Biblia es la suprema autoridad. Número 1 dice, bautízate. Pero aquí la pregunta es esta. ¿Cómo me debo bautizar? ¿O quién se debe bautizar? ¿O quién me debe bautizar? Ujú. Los que hicieron este folleto te van a decir que te debes bautizar siendo una persona ya adulta o siendo un adolescente y que debe ser por inmersión. Ujú. Porque los que hicieron este folleto, este librito, este cómic, creen en el bautismo por inmersión. El detalle es el siguiente, que la mayoría de protestantes no creen que el bautismo deba ser por inmersión. Ujú. La mayoría de protestantes creen que es por aspersión o por infusión y lo puedes hacer a los infantes. Ujú. Pero bueno, ahí nomás dice bautismo en general. Es muy vago, es muy superficial. Entonces, Sí. ellos te van a decir que debes de practicar el bautismo conforme ellos lo enseñan. Sí. No como los luteranos, no como los anglicanos, no como los presbiterianos, no como los metodistas, sino como los bautistas, los pentecostales, los adventistas lo creen, que es un bautismo por inmersión y es un bautismo que solo se le administra a los adolescentes o a los adultos, en algunos casos solo a los adultos. Pero bueno, y luego dice, adora, reúnete y sirve con otros cristianos en una iglesia donde Cristo es predicado y la Biblia es la suprema autoridad. El problema es que en el protestantismo tienes miles Sí. Tienes La miles de pobre iglesias. persona que lee eso y si no conoce a nadie, ¿a dónde van a ir? No saben. No saben. Porque en Estados Unidos tú puedes ir manejando, puedes ir en tu coche, en tu automóvil manejando por la calle. Sí. Y en esa misma calle puedes ver iglesias de todos colores y de todos sabores, con enseñanzas distintas, con doctrinas distintas. ¿A cuál de todas vas a ir? Sí. Pero te fijas, a eso me referí cuando dije que es muy simplista Es y muy superficial. general, sí. Así es.
Y luego número 4 dice, habla de Cristo a los demás. Eso es bueno, Eso es bueno. hablar de Cristo a los demás. Pero volvemos a lo mismo. No es necesario decir que creemos en Cristo. Perdón, no es suficiente decir que creemos en Cristo, sino que es necesario creerle a Cristo. Entonces, si le vas a hablar a las personas de Cristo, la pregunta es, ¿qué les vas a decir que Cristo enseñó? ¿Qué les vas a decir que Cristo nos dejó? Sí. ¿Qué les vas a decir que Cristo enseñó sobre la Eucaristía? ¿Qué les vas a decir que Cristo enseñó sobre la iglesia? ¿Qué les vas a decir que Cristo enseñó sobre los sacramentos? ¿Qué les vas a decir que Cristo enseñó sobre la salvación? ¿Qué les vas a decir que Cristo enseñó sobre el purgatorio? Sí me acuerdo cuando nosotros salimos a tocar puertas y usamos esas 4 leyes que usan en ese librito. Sí me acuerdo, aún siendo protestante y hablando con la persona del otro lado de la puerta y nada más decir, tienes que aceptar a Cristo y sentir mal y arrepentirte de tus pecados y hacer una oración y ya eres cristiano. Sí me acuerdo pensar, aún siendo protestante, aún creciendo adentro de la iglesia bautista, sí me acuerdo sentir que eso no es suficiente. Como que algo faltaba, Sí, ¿no? sí, sentía eso, como que falta algo. Esa persona de otro lado de la puerta no está cambiado. ¿No? Entonces, sí, sí, aún siendo protestante, sentí que falta algo. Ahora sé qué es lo que falta. Sí, y yo creo que muchos hermanos separados, y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando usamos la palabra protestante no lo hacemos de manera peyorativa, de manera, en un sentido negativo. Simplemente protestante significa alguien que rechaza la Iglesia Católica. Eso es parte de la historia, nos guste o no, eso así es, ¿no? Pero bueno, hermanos separados, muchos así se sienten. Son Ujú. sinceros, son honestos y sienten que algo les hace falta. Sí, Y pues bueno, lo que sienten es que están fuera de la iglesia, no lo saben. Ellos no lo pueden poner en palabras, pero están fuera de la iglesia. Yo no realmente, yo no sabía, en mi tiempo de protestante, que fueron 20 años, yo realmente no, no me imaginaba que ujú, aunque yo era sincero y honesto, sí, y que yo creo que estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, pero no me imaginaba que mi problema era precisamente que estaba fuera de la iglesia. sí. Entonces, Sí, siempre sí sentía que falta algo, pero no podía poner mi dedo en lo que me faltaba. Ahora entiendo, pero no, en ese entonces no lo entendía qué era. así es, bueno, pues nos hemos extendido. El folleto tiene mucho de lo que pudiéramos hablar y pudiéramos refutar. De hecho, algunas cosas nos hemos Sí, salteado, nos hemos brincado, por decirlo así, algunas cosas. Pero bueno, esperamos, mis amados hermanos, que esto pueda serles de ayuda. Algunas de estas cosas han sido muy desagradables tener que estar sí, leyendo. no es fácil leer No. ese tipo de librito y no ha sido de mucho placer, pero sí es necesario saber cuando tu pariente o tu vecino, tu amigo te viene con algunos de esas calumnias. Espero que ahora pueden tener más herramientas para poder saber cómo responder a esos ataques. Y bueno, esta es la portada del folleto de este cómic anticatólico que hemos estado analizando y refutando. Y bueno, repito, esto no es agradable, esto no es algo que nos cause deleite, pero sí creemos que es necesario este, ah, reconocer esta realidad, que literatura como esta está bombardeando nuestras sociedades, está bombardeando tu comunidad, quizás alguien de tu familia ya ha caído bajo la influencia de esta literatura anticatólica, ¿no? Pues bien, mis amados hermanos, no olviden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. No olviden también compartir el contenido de este video con sus familias, amistades en sus redes sociales. También denle like al video. Y bueno, creo que por nuestra parte ha sido todo. ¿Tienes alguna palabra No, final? nada más que ha sido un placer compartir con José y con ustedes y nuestro deseo es ayudar
a otros hermanos separados llegar a la plenitud de la fe cristiana y es lo que más nos da gozo. Así es. Pues gracias, mi amada esposa, gracias por acompañarnos de nuevo aquí en el estudio. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga. Y bueno, como siempre nos despedimos. Que viva Cristo Rey. Que vive Cristo Rey. Y Santa María siempre Virgen. Amén. Hasta luego, hermanos.